Son las 6:01. Agradecerle a toda la gente que se va conectando, pedirles de nuevo al que si pueden apagar la cámara, todo lo que se conecten, y apagar los micrófonos. Mi nombre es César Fusero, trabajo en el área comercial de Teinal. Y la idea de este momento es presentar y darles pie a presentar a los oradores y aparte de nuestro equipo en España, y darles pie para que comience esta conversación que va a durar aproximadamente una hora. Como invitados los tenemos a Miguel Ángel Higuera, de España. Hola Miguel Ángel, y bienvenido. Hola. Gracias por la Hola, buenas oportunidad. tardes a todos. Parece que entramos con retorno. ¿Soy yo? ¿Sí? Creo que sí. Bien. Miguel Ángel, para contarles sobre Miguel Ángel, Miguel Ángel es médico veterinario español, presidente de la Asociación Nacional de Productores Porcinos de España, ha trabajado en diferentes centros de diseminación, en investigación y desarrollo, y conferencista internacional, y una persona muy ocupada sobre el bienestar animal y el medio ambiente, por lo que lo hemos visto en diferentes charlas. Por la parte argentina, para hablar de los dos mercados, lo tenemos a Horacio Gabossi. Horacio es egresado de la Universidad de Agricultura y Veterinaria de Río Cuarto. Tiene un MBA en Administración de Empresas. Fue asesor durante muchísimo tiempo de Palladini y trabajó en diversos proyectos de inversión y sigue trabajando en eso. Y es presidente de Network, donde tiene su centro de inseminación. Y lo tenemos también en España, aparte de nuestro equipo, que es Dante Ciccarelli. Hago un breve pedito. A toda la gente que se va sumando, que por favor apague la cámara y cierre el micrófono, que nos ayude con eso. También presentarlo a Dante. Dante es parte de nuestro equipo, del equipo de Teinal. Está en España, donde Dante es médico veterinario, también egresado de la Universidad de Río Cuarto, y ha realizado un máster en sanidad y producción porcina en España. Corregime, Dante, si estoy bien, en la Facultad de Lérida. Sí, exacto, Tony. Bien, también hizo un paso Dante por su carrera trabajando en Inter Pergamino. Así que bueno, como moderador te cedo el rol, Dante. Que sea buena charla, buena conversación. Vamos a estar de acá haciéndole soporte técnico a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, Tony, muchas gracias. Bienvenido Miguel Ángel, bienvenido Horacio. Y un poco la idea es dedicar una hora, aproximadamente 50 minutos, una hora al intercambio entre Horacio y Miguel Ángel. Me parece que hay mucho para ver y para revisar. Es bastante ambicioso el título o la idea de pasado, presente y futuro del mercado español y argentino en una hora. En una hora, sí. Es bastante ambicioso, pero la idea es que esto sea dicho de alguna manera, lo más informal posible en cuanto al intercambio, porque casi una charla de café, diría yo, porque me parece que es ahí donde más información vamos a poder generar para los invitados, para los asistentes. Y como les decía, el objetivo es estar una hora y dejar unos 15-20 minutos para preguntas. Si les parece, y empezando porque la idea va a ser que yo vaya tirando algunos disparadores o algunas preguntas que hemos repasado con Horacio y con Miguel Ángel, que consideramos que son interesantes más que nada para el mercado argentino. Y como decíamos ayer, si bien copiar y pegar generalmente no funciona, pero poder aprender desde un sector como el porcino argentino, el sector porcino argentino, todo lo que ha caminado el sector español y todo lo que tiene para enseñar, me parece que es muy interesante para nosotros como sector argentino. Así que si les parece empezamos, y yo me anoté la primera pregunta para arrancar con Miguel Ángel, que es un poco de lo que hablábamos ayer. Les hago una aclaración, la idea es armar dos grupos de preguntas bien concretos. Hablar un poco del sector primario,
pero por ahí no detenernos tanto en ese, pero que cada uno de los asistentes conozca o se actualice de cómo está el sector primario porcino en Argentina a través de Horacio y cómo está el sector porcino primario en España a través de Miguel Ángel. Y después seguir al mercado de las carnes, a la exportación y hablar bastante de las instituciones que hay en España, porque creo que ahí es donde más podemos aprender desde el sector porcino. Me parece muy interesante. Entonces, arrancaría con la primera pregunta para Miguel Ángel, que es un poco más enfocada en lo que es la imagen global del sector, Miguel Ángel. Están trabajando mucho, se está trabajando mucho a nivel mundial, pero específicamente desde España, mucho con las entidades y con la gente de comunicación, como el caso de The Farm, de marketing de Chico. La pregunta sería, ¿qué podemos decir hoy en cuanto a qué producimos, para qué producimos? Vamos a pedir que apaguen, por favor, apaguen cámara y micrófono los que vayan ingresando. Así podemos continuar. Decía Miguel, ¿cómo podemos vender? Pero hay un montón, ¿no? No te Imagen? ven, no. Una charla también. Sí, Disculpe, es que perdón. Sí, sí. Dante está sin micrófono. está silenciado, Dante. Ignacio, por favor, cámara y micrófono apagada. Así podemos continuar. Y decía Miguel Ángel, perdón, que justo apagaron los micrófonos. ¿Cómo podemos vender o qué podemos decir en cuanto a qué producimos y para qué producimos y a quién alimentamos? ¿Qué podría decir con respecto a esa imagen? Sí, para nosotros yo creo que es un cambio importante de paradigma. Bueno, perdón, buenas tardes a todo el mundo. Obviamente para mí es un placer. Buenas noches aquí en España, buenas tardes allí en Argentina. Y obviamente pues para mí es un placer poder compartir este diálogo entre compañeros y aunque nos separen unos cuantos kilómetros. Pero para mí es muy importante porque la verdad que nosotros lo que tenemos que definir es lo que hacemos. Es decir, y lo que hacemos, lo que tenemos que tenerlo bastante claro desde el punto de vista de la imagen que vamos a transmitir a la sociedad. Y yo creo que eso tiene que ser un cambio bastante importante de paradigma. ¿Por qué? Porque hace unos años parece que, como se dice normalmente en España, es venirse arriba, es decir, crecerte mucho, ensanchar diciendo que lo que nos dedicamos es a dar de comer al mundo. Y efectivamente el futuro del producto que te hacemos es para que alguien se lo coma. Pero nosotros no tenemos que centrarnos en que producimos algo para comer, porque la sustitución que podríamos tener es inmediata. Nosotros tenemos otros valores añadidos. Nosotros nos dedicamos a cuidar, a criar los animales, a dar un sustento en el medio rural, a tener una forma de vida, a vincular la población rural con la población urbana. Además, precisamente la parte ganadera tenemos y somos productores de un fertilizante, es decir, tenemos muchos valores más añadidos que simplemente producir proteína. ¿Por qué? Porque una de las principales amenazas que vemos, sobre todo nosotros desde aquí, desde Europa, es la sustitución por la proteína sintética, ya bien sea la protección de la proteína vegetal falsificada, medio hecha y pareciéndose a la proteína humana, o directamente la proteína sintética trabajada en laboratorio. Ahí siempre hago una pequeña reflexión, que soy un poco crítico y discúlpenme por eso. Nuestros compañeros de viaje, que es la parte de la industria, ahí no les afecta tanto a ellos como a nosotros, porque al fin y al cabo la fuente de materia prima les da igual proveerse de cientos de pequeños ganaderos que proveerse de una empresa que les produce la proteína sintética y luego la procesa a ellos. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nosotros somos, como se dice en España, ganaderos, porcinocultores, veterinarios. Nos dedicamos a trabajar para los animales con un fin que es el fin de la sociedad. Bien. Horacio, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad que es muy interesante el planteo que hace Miguel, el hecho que nosotros, en realidad, yo mentiría si dijera que tengo ese foco. Yo mi foco discrepa, tal vez está un escalón detrás, por una cuestión de madurez del sector. Creo que nosotros todavía nos sentimos y somos productores de alimentos, nos vemos también con una característica de un país que es excedentario de granos, somos claros exportadores de granos y vemos una oportunidad de transformar granos en alimentos, lo cual no quita, al contrario, creo que es una evolución el concepto que vos estás vertiendo y la verdad que me parece interesante, pero
creo que en general en Argentina sí nos vemos como productores de alimentos. De hecho, Argentina somos superavitarios en grano y somos deficitarios en cerdo. Por lo tanto, es que todavía tenemos que producir. Nuestras exportaciones son apenas un 2% de lo que producimos, es más lo que importamos que lo que exportamos. Entonces, por ende, creo que todavía sí, por supuesto, siempre produciendo animales, cuidando los mismos, cuidando la calidad, eso no es el objeto, pero sí, evidentemente que creo que es una evolución de sector. Ustedes ya tienen, no solamente que tienen 8 veces más cantidad de cerdas que la que tenemos aquí en Argentina, sino que tienen muchos más años de desarrollo y particularmente diría que también con una muy alta cultura de consumo de cerdo, tanto en procesado como en fresco, cosa que en Argentina es algo que está recién evolucionando. Por eso digo que todavía lo sigo viendo como somos productores de alimentos, que de hecho estamos ganando lugar en el plato de los argentinos. ¿Está? Ustedes con toda esa estrategia, lo cual comunicacional es excelente, creo que están preservando el lugar que tienen el plato de los españoles y por supuesto en un público internacional, ¿no? Me has quitado las palabras de la boca, porque para mí yo creo que la reflexión comparada de Argentina y España es que Argentina, por suerte, tiene ahora mismo una posición ofensiva sobre la producción y el consumo, es decir, tenéis mucho que ganar. Y sin embargo nosotros desde aquí, desde España y desde la Unión Europea, nos vemos en una posición más defensiva. Lo que no queremos es perder. Correcto. Efectivamente, tenemos poca capacidad de desarrollo, de incremento de producción o de incremento de consumo, con lo cual todos los mensajes que a nosotros nos mandan es reducción del consumo de carne, reducción de proteína animal, reducción de emisiones, reducción. Y nuestra posición parece que es más una posición defensiva cuando precisamente vosotros, como bien ha dicho Horacio, yo lo defino, permíteme que lo ponga así, es que tenéis una posición ofensiva muy linda porque tenéis mucho margen de mejora. Permitime agregar una cosita, Dante, Sí, que Horacio. además, más que lo ofensivo, te diría que es hasta ahora, desde los últimos 20 años, viene siendo defensivo, porque nosotros tenemos una particularidad, que tenemos un vecino y aliado comercial fundamental para Argentina, que es uno de los principales productores de carne de cerdo del mundo. Sí. Entonces, encima, somos vulnerables a un vecino que años puede antes meter mucho producto. nos tenía mucho mal traer y por suerte, a raíz que se ha empezado a desarrollar el sector interno, creo que cada vez es menor la amenaza respecto a lo que era unos años atrás. Con eso cierro el comentario. Interesantísimo y también me parece que es oportuno poder entender desde lo que dice Miguel Ángel hacia dónde puede ir nuestro sector en Argentina, porque además de todo lo que tenemos que ganar, dicho ofensivamente, como dicen ustedes, en cuanto a mercado y demás, está bueno tenerlo claro para que durante ese recorrido podamos ir enfocándonos en cuestiones como el caso de España, que está mucho más avanzado, que me sorprende hasta que están planteando tener reuniones con ambientalistas, con grupos de veganos, para todo lo que es bienestar animal, y que los mismos ambientalistas puedan opinar y ayudar a sumar cuestiones en el bienestar animal. Le vamos a pedir a José que apague la cámara, así podemos continuar y que todos los que vayan ingresando vamos a ir viendo que apaguen la cámara y el micrófono. Y ya entrando en la primera mitad, en el primer grupo de preguntas que hablamos básicamente del sector primario, si te parece, Horacio, arranco con vos y un breve comentario de lo que sería cómo está el sector primario en Argentina hoy, el stock de cerdas, cómo ha evolucionado en los últimos años. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, a ver, si querés, parte de una falencia que tenemos en Argentina es que no tenemos estadísticas 100% confiables. Por ende, cuando hablamos del stock, estamos hablando de un estimado hecho en función de determinado, como toda estimación tiene algunos fundamentos, pero en realidad podemos decir, creo que sin equivocarnos fuertemente, que en Argentina hay entre 350 y 380 mil cerdas. No estamos contando en ese cómputo lo que sería cerdo traspatio, cerdo de supervivencia, porque bueno, eso no figura en ningún censo. Y claro,
como contraparte de esto, hace 10 años Argentina tenía menos de 200.000 madres. O sea que hemos crecido un 100% en 10 años. Esto evidentemente que es destacable. Yo creo que seríamos muy ambiciosos también si dijéramos que dentro de otros 10 años, pues en 2030, podemos tener 600.000 madres. Ustedes han visto que hay un montón de comentarios y rumores que vamos a tener 3 millones de madres pronto y bla, bla, bla. Pero en realidad, bueno, son cosas que son cambios que está teniendo la producción primaria. Hay un gran crecimiento, como digo, un 100% en 10 años, pero un crecimiento un tanto inorgánico y desordenado, en el sentido que casi a voluntad de cualquier productor siguió agregando más madres, vinieron nuevos inversores, nuevos proyectos, es orgánico. No como si lo es en España o en cualquier país donde la producción tiene un desarrollo importante, donde existen, es muy raro que un productor se ponga por motu propio sin haber hecho un acuerdo o por lo menos una conversación acercando partes con una industria o con una demanda. Entonces eso es un cambio que en Argentina te diría que está habiendo algunas conversaciones, cosas que está empezando, pero como toda cosa que empieza, cuesta un poquito más de tiempo, puede romper toda una cultura. Ahora, todas estas noticias que vemos, leemos que, bueno, Argentina acaba de firmar un memorándum de entendimiento con China, que realmente es un documento que tiene valor porque fue firmado por Cancillería, o sea que es un documento oficial. Entonces, bueno, quedan las puertas abiertas que puedan venir inversiones chinas, ponerse productor porcina, cosa que obviamente siempre se nos hiela la sangre, digamos, en el sentido que seguro que con esas megas inversiones o con grandes crecimientos va a haber sectores resentidos, sectores afectados y sectores muy beneficiados. Entonces, evidentemente que esto, yo lo que creo, no intento, o sea, no quiero decir si está bien o está mal, si el gobierno hizo bien o hizo mal, porque sería una discusión que me parece que no es de este momento, pero sí lo que tenemos que entender que ante una China que es un gran consumidor de carne de cerdo del mundo, de hecho es el principal cliente que tiene España de carne de exportación, ¿no? China ha perdido 20 millones de toneladas entre el 2018 y 2019, y bueno, esas 20 millones de toneladas que ha perdido las tiene que buscar en algún lado. Y no hay, si el mundo transacciona, no llega a 10 millones de toneladas, o sea, no hay ninguna posibilidad absolutamente que nadie en el mundo abastezca esa demanda insatisfecha. Entonces acá viene un cambio de cultura, un cambio que, como decimos en términos, barajar y dar de nuevo, es una mano distinta. Los chinos van a cambiar su matriz de consumo de carne y todos los demás vamos a cambiar nuestra matriz de producción porque hay una demanda incipiente. Ahora, seguro cuando digo que alguien va a salir afectado en todo esto, obviamente que va a haber sectores perjudicados, ¿verdad? Porque no va a ser literalmente que van a venir los chinos, van a poner X miles de cerdas, van a poner sus frigoríficos y todo lo que producen se lo llevan. La exportación normalmente en cualquier parte del mundo, la exportación de carcasas es un negocio malo, de muy poco valor agregado. El negocio es exportar cortes y a distintos mercados y así es donde se optimiza. Entonces puede llegar a pasar que si ese negocio que se desarrolla con una nueva industria, un nuevo frigorífico, probablemente va a haber cortes que van a quedar en el mercado interno y el mercado interno va a tener beneficiados y perjudicados. Entonces digo, el sector viene con un crecimiento notable, probablemente va a seguir, yo creo que no es loco decir que dentro de 10 años vamos a tener el doble de madre, o sea, duplicar nuevamente, pero lo que sí estoy seguro que va a cambiar la composición de ese crecimiento, que no va a seguir siendo como fue hasta ahora. Horacio, muy interesante por lo que vos comentás y por lo que se ha firmado y por el mercado de exportación español. China es algo que nos interesa a los dos, Argentina y España. Voy tomando nota porque con respecto a qué hacer y cómo hacer y quién decide, España en eso lo veo que es muy prolijo y no quiero dejar de recordar algo que comentaba Miguel Ángel, que es que España no decide, y de hecho sé que a Miguel Ángel le toca viajar y estar a Bruselas. en el grupo que va a Bruselas. O sea, acá hay que decide la Unión Europea
y qué se tiene que hacer, o no es tan sencillo o tan libre como pasa en Argentina. Eso es un tema no menor. Y después te paso la pregunta a vos, Miguel Ángel, en cuanto al sector primario, de cómo está hoy en stock, en ibérico, en blanco, pero además si nos puede hacer un breve comentario de lo que decía Horacio de la calidad y cómo manejan la información y la estadística del sector primario. Para nosotros, pues casi lo ha dicho Horacio. Primero, para poder tomar decisiones tienes que tener datos concretos, claros, veraces y encima con una frecuencia más o menos estandarizada. Es decir, yo uno de los grupos que tengo que ir a Bruselas es el grupo de previsiones. El grupo de previsiones soy yo el que hago y emito las previsiones de producción y de precios de España prácticamente con 1 año y medio vista. ¿Por qué lo hago bien? Pues porque los datos en que me baso, que son los datos de censo, son bastante reales. Gracias a los datos de censo puedo extrapolar las producciones que vamos a tener y los sacrificios. Ahora mismo ya estamos extrapolando los sacrificios que vamos a tener en el 2021 y más o menos nos subimos o nos bajamos en 100.000 cerdos. Nuestro sector obviamente es un sector bastante potente. Nosotros a nivel de comparativo con otras ganaderías en España, prácticamente el sector porcino es casi el 40% de toda la ganadería de España. Es decir, y el siguiente, que podría ser vacuno de leche o vacuno de carne, están en el 17 o en el 18%. Es decir, es que somos los primeros y el segundo está bastante lejos, con unos volúmenes de facturación de más de 7.000 millones de euros solo y exclusivamente la parte ganadera. Cuando sumamos la parte industrial y la parte cárnica de porcino nos vamos por encima de los 20.000 millones, que eso en un país que no somos muy ricos, es un poco pobre nuestro país, estaríamos hablando de un 2% del Producto Interior Bruto, se llama cerdo, el Producto Interior Bruto. Haciendo también una comparativa, como ha hecho Horacio, de la evolución, pues nosotros ahora mismo, y por suerte, por trabajo, por las circunstancias, somos el tercer productor del mundo de porcino. Cuarto a nivel de carne. La carne produce más Alemania que nosotros, pero lo que es a nivel de ganadería, a nivel de producción, somos el tercero del mundo. 30 millones de animales, 2,5 millones de cerdas, de las cuales unas 400.000 cerdas son ibéricas. Es decir, que nosotros ya solo en ibérico tenemos más madres que en Argentina. La productividad de ibérico es muy baja. Estamos hablando de que la productividad de ibérico, la media de cerdos sacrificados al año, estamos prácticamente en 11,5, 12 cerdos sacrificados al año de ibérico. La productividad en blanco estamos en una media de 27. Todavía tenemos margen de mejora. Sabemos que tanto Alemania como Países Bajos pues están más cerca de los 30. Nuestro top 25 está por encima de los 35, pero obviamente tenemos mucho sector que todavía no. Y para nosotros, pues principalmente lo que más nos ha marcado la tendencia del crecimiento de porcino en España fueron un aspecto muy importante, que fue la entrada en la Unión Europea, lo ha dicho antes, eso fue en 1985. Y ojo, para una reflexión para todo el mundo, 1985, que no es tan lejos, nosotros éramos deficitarios de carne, teníamos un 90% de autoabastecimiento, importábamos y teníamos peste porcina africana. Con esas papeletas entrábamos en la Unión Europea, quitando todos los aranceles y teniendo la posibilidad de que cualquier otro país de esa Europa 12 pudiera meter carne de porcino en España sin aranceles. Es decir, estábamos al lado del precipicio. Estábamos, como antes casi te había referido a tu país vecino, estábamos cerca de que nos pudieran absorber. Erradicamos la peste porcina africana en 4 años. A partir de ahí empezó un crecimiento y una conquista del mercado europeo. Prácticamente del 1985 teníamos 1.600.000 cerdas, ahora mismo tenemos 2,5 millones, pero estábamos produciendo muy poco, estábamos produciendo casi 1.400.000 toneladas, nada más. Ahora estamos produciendo 3.700.000 toneladas. No exportábamos nada y ahora estamos exportando prácticamente el 50%. Ahora mismo estamos exportando 2,4 millones de toneladas de cerdos. También lo digo precisamente porque hay algunos otros países, siempre me refiero a lo mejor a un país vecino vuestro, que también presume mucho de unos niveles muy altos de exportación. 300, 400.000 toneladas. Mira, esos son 4 contenedores, por Dios. Cuando exportes más de 2 millones, dirás que eres un país exportador. Sacar 4 contenedores creo que los colocamos cualquiera. Es decir, nosotros tenemos un sector que yo creo que sí que tenemos un sector dinámico. Estamos en unas reglas de juego diferentes, que son las reglas de juego de la Unión Europea. Nos marca mucho la normativa de la Unión Europea y nos hace no ser tan eficientes. ¿Qué somos eficientes? Yo creo que es una de las cosas que podemos hablar ahora mismo, pues los modelos de producción. Nosotros en Europa y somos diferentes, nuestro peso principal a nivel de la producción es la integración. Ahí es donde tenemos prácticamente el 65 o 70% de los cerdos producidos en España
provienen de la pequeña, mediana y gran integración. Cooperativas, muy poco, prácticamente un 17%, comparado con otros países de Europa donde las cooperativas representan el 80 o el 85%, nosotros muy poco. Y ese ganadero libre, que obviamente es el que todos tenemos en el corazón y el que más nos gusta, pero que en España representa pues también otro 17 y 18%, y precisamente es un ganadero que en cuanto vienen las situaciones mal y tenemos problemas de precio, pues se acerca mucho a la integración, porque la integración aporta mucha estabilidad para ese ganadero y aporta estabilidad a la hora de hacer inversiones. Solo un dato para ya terminar esta charla, esta parte. Nosotros tuvimos un problema, un punto de inflexión muy grande en el 2013, que es aplicar toda la normativa de bienestar animal de la Unión Europea. Aplicamos en el 2013. Todos los países de la Unión Europea han reducido producción debido a la normativa de bienestar animal. España, desde el 2013 hasta 2019, hemos crecido en un 29% nuestra producción. No solo a nivel de producción, sino en granjas nuevas. El precio de una granja en España, el máximo que podemos nosotros construir, 3.500 madres en pie de cría para producir lechones de 6 kilos. Estamos hablando de una inversión solo en estructuras de 7 millones de euros. Y eso se ha construido en España. Y muchas. Miguel Ángel, me quedo con el tema que comentaba de la exportación porque vamos a volver más adelante. Vamos a ser reiterativos, vamos a pedir a los que van ingresando que vayan apagando cámaras y micrófonos para poder seguir avanzando. Y como ya me está facilitando demasiado el trabajo, Miguel Ángel, que estamos ya hasta la siguiente pregunta, le voy a pasar la pelota a Horacio para que nos comente un poco de cómo está esa matriz productiva en Argentina de la que Miguel Ángel habla, que básicamente el 70% es integración y el otro 30-25% se reparten entre cooperativas y productores independientes, pero eso en Argentina, Horacio, ¿qué nos podés comentar? No, a ver, acá en Argentina es bien diferente. Siempre comento, los 10 principales productores de Argentina reúnen un 28% de la producción nacional y de esos 10, solamente 4 tienen faena, cosa que en cualquier país del mundo donde está desarrollado, los top 10 tienen la cadena completa, ¿no? Sí. Entonces, estas son cosas producto de que un sector inmaduro. En general, acá en la Argentina todavía son muy poco, muy reciente, muy incipiente la aparición de modelos integrando con terceros en alguna etapa del proceso, cosa que, insisto, tanto España como Estados Unidos como Brasil, unos se especializan en producir lechones, otros se especializan en engordarlos. O sea, eso es realmente una especialización y en Argentina eso está recién queriendo empezar con algunos proyectos. Entonces, digo, son dos cosas que me parece que tampoco se puede pretender que de un día para el otro esto se madure. Creo que vamos transitando. Yo soy optimista en el sentido que cada día se está, mira, ni más ni menos, vos pensás hace, no sé, 10 o 15 años atrás, el lenguaje era productores versus industria, y si querés era industriales versus productores, yo en esa época estaba del lado de la industria, digamos, trabajaba por la industria, o sea, había como una oposición de intereses, y vemos que en los últimos años se está empezando a alinear esos intereses cada vez más, la industria empieza a conversar, si querés, una cuestión de forma, como en un término más, buscando un entendimiento, pero muchas veces también hay que romper un complejo, y es que los productores, los que estamos del lado de la producción primaria, tenemos como una vendetta pendiente, ¿no? Donde estamos esperando la oportunidad de cobrarnos las que nos hicieron tantas veces. Entonces yo creo que esto es una cosa que a medida que se vaya avanzando con esto, creo que vamos por buen camino, ¿no? Uno por ahí quisiera que el sector tuviera cosas mucho más rápidas, pero fíjense que en cualquier actividad que tenés un crecimiento sostenido de un 10% por año, eso generalmente genera un desorden que requiere una nueva reorganización. Y especialmente cuando, como dije antes, en Argentina esto es orgánico y anárquico. O sea, cada uno crece porque quiere, porque puede, porque consigue los recursos, pero no está planificado. Entonces me parece que, eso sí, yo no tengo duda que cada día vamos a converger a un sistema más, hay cada día más
organizaciones que nos representan, más cámaras, más asociaciones, de ahí a que te guste más o menos otro tema, pero me parece como que cada día se está buscando encontrar quién nos represente o encontrar dónde están los intereses comunes con otros. Así que me parece que soy optimista que vamos por ese camino. Yo, como reflexión a lo que decía Horacio, comparado con España, fíjese también que nosotros al principio, cuando estábamos pues antes de la Unión Europea, con ese nivel de autoabastecimiento por debajo del 100%, el crecimiento era muy dispar, es decir, cada uno que pudiera crecer y tener una granja de cerdo, pues tenía el cerdo vendido, entonces prácticamente el que empujaba el crecimiento era el ganadero. Ahora ya no. Ahora el que empuja el crecimiento es el país tercero. Es decir, el país tercero es el que está demandando más carne, la industria crece y la industria obviamente tiene más facilidad de crecer porque es más rápido, no depende del ciclo de cerdo, pero antes de crecer la industria ya está hablando con los productores para decirles, productores, yo voy a crecer, necesito un 10% más, necesito que tú me hagas tantos cerdos más y tú tantos. Luego ya el precio ya será el precio de la lonja, que será el que tenga que tener. Pero lo que nosotros vemos que es un paso adelante de profesionalización de la industria y del sector es que ya casi todos los cerdos que se producen en España tienen un acuerdo de venta. El precio ya será el del mercado, pero prácticamente hoy en día no nace un cerdo sin que ya sepa que ese cerdo quién lo va a comprar y a qué planta de faenado va a ir. Y sobre todo también desde el punto de vista siempre mirando en el consumidor final, que ahora mismo para nosotros depende mucho de la exportación. La exportación quiere trazabilidad. Entonces, que una planta de faenado tenga 3.000 o 4.000 proveedores, la trazabilidad es difícil de justificar. Si tú una planta de faenado tienes que el 80% de los cerdos te lo ingresan 2 proveedores nada más y el otro 20% te los ingresan otros 25, pues un japonés, por así decirlo, vamos a ponerlo en el top de pago que puede ser el japonés, pues está muy contento de conocer totalmente la cadena exacta de los productos, de dónde salen hasta dónde llegan, porque es fácilmente asumible. Y eso se consigue vinculando, como antes ha dicho Horacio, vinculando ganaderos entre sí y vinculando la parte de la industria y la parte de la producción. Ya que los tengo a los dos en este tema, voy a invertir la pregunta, voy a dejar la otra para el final, y Horacio comentaba el tema de algunos intentos de integraciones, más en engordes, empresas que están pensando en crecer más en sitio 1 e integrarse en los engordes. Horacio, ¿cómo pensás vos? Es futurología, ¿no? Pero ¿qué pensás vos? Y después le paso la pelota a Miguel Ángel, que por ahí la tiene más complicado, más sencilla, depende de cómo lo mires, en cuanto al futuro crecimiento del sector primario. ¿Qué pensás vos o cómo pensás que puede ser el crecimiento en Argentina del sector primario, teniendo en cuenta lo que implican hoy las inversiones, la tecnología y demás? A ver, yo creo y de hecho promuevo crecer con terceros, o sea, buscar romper un poco el modelo tradicional de ciclo completo, que el mismo productor haga todo. Creo que se puede ganar escala y eficiencia y especialización cuando uno se dedica todo su know-how, lo transforma en crecimiento para poder producir un lechón de calidad, con todas las características de calidad, trazabilidad, todo lo que está diciendo Miguel, estoy totalmente de acuerdo, y que de pronto pueden llevar a quien tiene algunas virtudes, algunas ventajas, porque acá hay una cosa que también, hay un modelo que también difiere Argentina con España, entre tantas cosas, pero el hecho que yo decía antes que somos un país excedentario de granos, esto nos genera también que está muy diseminado los productores de grano por distintas partes del país, y en realidad existe una excelente oportunidad de transformar esos granos en producción primaria, o sea, con muy bajo costo todavía, en valor agregado, lo cual lo puede hacer, pero por supuesto necesita la materia prima, que es el lechón. Entonces, esto es un círculo vicioso. No lo hago porque no hay lechones porque no me lo lleve. Entonces, la única forma, porque yo creo que sería loco que alguien se ponga a producir más lechones sin tener dónde engordarlo, y que alguien te ponga un engorde sin tener dónde los lechones. Entonces, esto requiere sí o sí una conexión. Pero, comentando lo que acaba de decir Miguel, y uno también es ansioso por ir más rápido, pero les cuento que la semana próxima va a empezar en Argentina, en la Bolsa de Comercio de Rosario empieza con el Rosport, que es el mercado de cerdo. Esto es una idea que, bueno, la Bolsa de Comercio de Rosario tiene el Rosgan de bovino,
Y es copiando algunas cosas y de otros mercados se ha desarrollado esto. Y bueno, ya hay varias suscripciones de demanda que han adherido a comprar y varias suscripciones de oferta. Así que me parece, yo soy optimista que vamos a poder empezar a tener algo que es una referencia de precio, que siempre lo hemos deseado. Antes existía el mercado lineal que no servía para nada, pero bueno, por suerte se fue el mercado lineal. Pero en los años que hace desapareció el mercado lineal, estamos con un vacío y a lo sumo lo que tenemos es la referencia que puede publicar alguna. Bueno, el Ministerio publica con un atraso, pero esto que dice Miguel, en España, o como va a funcionar esto el Rosport aquí en Rosario, es que va a estar publicado hoy los precios de todas las operaciones para la semana próxima. Entonces, esto yo, a ver, espero no equivocarme, yo creo que va a ser una buena iniciativa y obviamente que va a depender de cuánto confiemos los productores y los industriales en una herramienta, pero creo que hay un antecedente que Rosgan viene funcionando cada vez mejor y soy muy optimista de vuelta. Bueno, verán que en todo soy optimista yo, ¿no? Pero, no, pero de verdad, yo creo, uno mira y quiere que todo vaya más rápido, pero la verdad me parece que van yendo las cosas al ritmo que tiene que ir y creo que vamos madurando como se debe madurar. Horacio, eso es muy interesante. Lo voy a sujetar a Miguel Ángel para que no se me vaya con la lonja y lo vamos a dejar para el final, pero ese me parece que es uno de los temas más importantes de la reunión de hoy, por lo que hablábamos ayer. Así que me tiraste el centro, Horacio, y lo voy a tener que cabecear, pero lo vamos a hacer al final. Pero me quedo con el mensaje tuyo, Horacio, de disponibilidad de cereales, lejanías con el puerto, gente que tiene cereal, excedente de cereal y posibilidades de invertir, pero no se quiere meter en un ciclo completo a producir lechones y a complicarse, entre comillas. Entonces, Miguel Ángel, te cedo la pregunta de cómo pensás que crecería, si es que puede seguir creciendo, el sector primario en España, pero además te pregunto, con respecto a esto que dice Horacio, si estás viendo que en España las integraciones que antes eran de una manera, o mejor dicho, las integradoras que integraban de una manera a los granjeros, hoy se han enfocado más en hacerse dueñas o generar nuevas granjas tecnológicas, sitio 1, de producción de lechones y empezar a tercerizar un poco el trabajo de recría y engorde. Nos encontramos un poco de todo. O sea, lo primero que es una cosa sí que importante, que además que importamos de Estados Unidos, es la separación de fases. Eso lo tenemos claro ya en España. Desde un punto de vista sanitario, pues obviamente, y de estructura de manejo, tenemos las madres por un lado, las transiciones por otro y los cebos por otro. Todo dentro del sistema de la integración es susceptible de ser integrado. Luego ahí depende cada empresa la política que tenga. Sí que es cierto que cuando consigues dimensionamiento, digamos que crecer en ladrillo, lo voy a decir de una forma sencilla, no lo consideramos oportuno crecer en ladrillo. O sea, tú creces en cerdos, pero no en ladrillo. Crecer mucho en ladrillo conlleva muchos quebraderos de cabeza. Es decir, si tienes una casa, pues una casa que es la que tienes que cuidar las goteras. Pero si tú tienes 100 casas, ¿te da tiempo a revisar todas las 100 casas? Pues es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas un vínculo. Y un vínculo es una persona que esté comprometida no solo con la producción, sino con el cuidado de las instalaciones. Eso se llama el integrado. ¿El integrado le gusta este sistema? Pues tiene una ventaja, que jamás pierde dinero. Cuando vas al banco y dices que quieres hacer una granja de cerdos, que estás con esta integradora que te va a costar 7, 8 o 9 millones de euros y que el proyecto de negocio es este y que los números cuadran y están asegurados, cosas que pocas veces se puede hacer en esta vida, que te aseguren los números, te dicen, perfecto, aquí tienes el crédito, tira para adelante y más o menos en tus 10, 12 años tienes amortizado la inversión y a partir de ahí a trabajar con una inversión limpia. Diferencias que veo, que sí que es bastante importante. Primero, que nosotros tenemos ahora mismo una diferenciación a nivel de capacidad de sacrificio y capacidad de producción muy amplia. Nosotros las tenemos estipulada que nuestros mataderos tienen una capacidad de 65 millones de cerdos y nosotros estamos haciendo 53. No podemos hacer la capacidad de cerdos que nos piden, vamos más lentos y tenemos las limitaciones ambientales. No son limitaciones... Podrían decirse que una parte son limitaciones económicas, pero las limitaciones ambientales de emisiones es nuestro cuello de botella absoluto.
Y nosotros nos gustaría crecer, pero vamos a ir mucho más lento. Y luego tenemos otra ventaja a la hora de crecer, que es cómo se construye una granja. En esa granja de fases, en España, se construye por el final. Se construyen primero los cebos. Una vez que tienes los cebos, importas lechones de otros países de la Unión Europea para que ya te vayan generando rotación y ya tengas los cebos funcionando, y lo último que construyas son las madres. Entonces, cuando ya tienes las madres y empiezas a producir tus lechones, ya quitas esa demanda que tienes de importar lechones, que principalmente los traemos de Holanda y de Dinamarca. Pero es mucho más rápido construir los cebos, es mucho más rápido de empezar a generar movimiento económico, que no quiero decir que sea beneficio. Como las integradoras tienen su propia fábrica de pienso, ya empiezas a amortizar vía facilitar de costes de alimentación, y ya lo único que tienes que hacer es ir sustituyendo ese lechón que importas por lechón propio. Nunca viene mal, además, también tener un poquito de flexibilidad de lechón importado y lechón propio para manejarte un poquito en el mercado. Nosotros somos un poco estrictos en este aspecto, poco flexibles, porque la integración no te da mucha flexibilidad, pero sí es interesante poder jugar con otros mercados de compra y de venta. Y tenemos el hándicap que son las materias primas. Nosotros, obviamente, somos totalmente necesitarios de materias primas, tanto en cereales como, obviamente, en soja. Nosotros importamos el 98% de la fuente proteica de alimentación de los cerdos es importada. Cuidado ahí, nuestro problema, y eso es una ventaja que tiene Argentina espectacular. Bien, perfecto, Miguel Ángel. Yendo a la última pregunta de esta primera parte, Horacio, me gustaría que hablemos un poco de algo que vos ya comentabas la semana pasada en la otra mesa de carnes con Rumiantes en Tecnal, de lo que tiene que ver con la calidad y la uniformidad del cerdo que producimos o el tipo de producto que tenemos, para que después Miguel Ángel nos comente un poco cómo está ordenado el mercado español en cuanto a el tipo de producto según los mercados. Bueno, a ver, bueno, digamos, en términos, ¿viste cuando uno dice los que les gustan las motos? No es mi caso, pero lo he escuchado, están las motos enduro o las de pista. Y las todoterreno no son ni de pista ni para cross. Entonces, nosotros estamos haciendo un cerdo que es todoterreno. No está especializado ni en industria ni en carne cerdo, ni en carne fresca, perdón. Entonces, me parece que estas son las cosas propias de que todo eso es inorgánico y todo es que cada uno va por el lado que quiere e independiente. A medida que se empiece a encontrar estos caminos, se va a empezar a trabajar alineados tras un objetivo. Porque no es lo mismo si voy a dedicarme a carne procesada o a fiambre que si me voy a dedicar a carne fresca para un mercado interno o me voy a dedicar a exportar carne. Es como que en Argentina todo eso, todavía somos todoterreno. Pero eso, el de definir para qué lado querés ir, es solo un cambio de genética. Todas las empresas genéticas tienen el todoterreno, pero también tienen la especialidad. En Argentina tienen el todoterreno porque la demanda es todoterreno. Pero cualquier empresa genética, perdón, la empresa importante, no estoy diciendo cualquiera porque no cualquiera tiene un portafolio muy amplio, pero sí podés decir, mira, yo quiero empezar a producir carne fresca para mercado interno y me definí un producto con influencia de genes duros. Es decir, se empieza a trabajar un producto mucho más especializado. Por ahora estamos acá, pero estas sí son las cosas que va a cambiar fácilmente, que a medida que empiece, te lo digo, y esto desde nuestro rol en un centro de producción de semen para el mercado, ya hay conversaciones de clientes que quieren empezar a tener líneas para producir carne fresca. O sea, cuando yo digo que ya hay conversaciones, puede ser que dentro de un año esté en el mercado. La carne, ¿eh? Entonces, no son cambios tan lentos como transformar. No es que hay que construir grandes inversiones para cambiar esto. Es solamente porque a su vez, poniéndose en lugar de las empresas genéticas, también necesitan certidumbre. Ellos necesitan que te puedas decir qué producto querés. Y el problema es que yo no puedo decir cualquier cosa, te digo, y dame un más o menos, vos me das un más o menos. Sí, está clarísimo. Bien, Horacio. Miguel Ángel, hoy España tiene muy, muy claro
y muy bien delimitado, hablábamos ayer, el tipo de producto para el mercado. Y aprovecho que vi justo una pregunta, pero para decirlo, para que vos lo comentes, que era para Horacio, pero la pregunta era ¿quién impone este cambio? ¿Quién demanda este cambio? Pero puntualmente, Miguel Ángel, comentanos, ¿cuáles son los productos que producen y quién ¿Y por qué? genera realmente? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué los producimos? Es decir, nosotros, yo empiezo la pregunta al revés, es decir, ¿qué mercado tenemos? Y en función de qué mercado tenemos en los productos que hacemos. Nosotros en España tenemos un mercado muy importante de producto elaborado, transformado, bien sea en cocido o bien sea en curado. La parte de exportación, desafortunadamente, no exportamos carne fresca de consumo, también exportamos pues mucha materia prima que luego puede ser procesada o industrializada en el país de destino, ya bien sea del resto de la Unión Europea o ya bien sea de terceros países. Pero seguimos procesando una carne que sigue siendo materia prima. ¿Esto a qué me lleva? Pues que nuestro principal producto, que es el que más nos demanda la industria, es el cerdo magro. Magro y más magro. Y cuanto más magro, mejor. Es decir, tenemos ahora mismo un 60 y prácticamente 65% de la producción de España es cerdo magro entero, con unos porcentajes de rendimiento por encima del 64% de magro. Ese es nuestro objetivo, es producir carne, producir y producir. Obviamente las tendencias del mercado van cambiando, lo ha dicho Horacio. Cada vez ahora mismo en el mercado nacional, sobre todo, y en algunos otros países, se va empezando a demandar una cierta calidad de carne fresca. Y para ahí sí que tenemos ya ha empezado un nuevo producto, por así decirlo, que es un cerdo magro, pero ya, por así decirlo, castrado para unos pesos pequeños. Nuestro cerdo entero son 105 kilos de peso vivo a planta de faenado. Encastrado, podríamos tenerlo encastrado en 110 kilos. Es un castrado pequeño, pero ya le metes una diferenciación de carne, pero todavía es un mercado pequeño, que es un 5%. Luego el gran otro volumen de producción es el que ya va vinculado a los productos tradicionales españoles, el jamón, los chorizos. Esos son productos más grasos y ya sí que necesitamos un cerdo pesado, graso, castrado, 125, 130 kilos. Ojo, ahí ya nos estamos yendo prácticamente a otro 20% de los cerdos van en esta línea. Y luego, por último, bueno, tenemos dos producciones. La estrella, que es para nosotros el ibérico, pero que el ibérico con esas 400.000 madres, que puede parecer mucho, pero dentro de nuestro mercado se difumina mucho, que solo representan el 8% de la producción, el ibérico. Pero claro, le da mucha valor y sobre todo porque ese tipo de carne, pues a nivel de carne fresca, pues machaca a cualquier cerdo. Entonces ahí sí que nosotros muchas veces, el productor español, cuando dice voy a apostar por hacer un tipo de carne más infiltrada que apueste más por la carne fresca, pues sabe que tiene un ogro al lado que es el ibérico. Entonces la carne fresca del ibérico, cualquier carne de cerdo blanco que le pongas delante, pues la va a machacar porque obviamente es muchísimo mejor. Luego tenemos otro producto muy curioso que para nosotros es bastante interesante, que es el cochinillo, directamente al restaurante. Ahora mismo ha tenido un problema porque obviamente con el tema del coronavirus y el cierre directo del canal Oreca, pues ese producto no se ha podido consumir, pero es un producto muy dinámico, muy bueno. Son muchos animales los que se sacrifican en España, cadena muy corta, va directamente al consumo y eso es, la verdad que es una dinámica muy excelente. Y esos son los cinco grandes productos que tenemos, pero siempre pensando en que el ganadero hace lo que el industrial le pide y el industrial le pide lo que puede vender. Y a partir de ahí es lo que lo hacemos. Y por eso ha aparecido ese cerdo semigraso, liviano, magro que necesita para carne fresca, ha aparecido como una nueva demanda del industrial y obviamente si lo demanda el industrial, el productor lo hace. No hay ningún problema. Miguel Ángel, ya que te tengo ahí, pasamos rápidamente a la segunda mitad, segunda parte que tiene más que ver con la carne y nos gustaría que nos comentes cómo está el consumo interno en España de cerdo y básicamente bajo qué formato. Vos hablabas algo de fresco, de procesado. Nosotros, ¿Cómo está? Nosotros, primero, nuestro objetivo dentro de España y dentro de la Unión Europea es mantener el consumo. Es decir, nosotros no podemos ser optimistas de incrementarlo. Las presiones que tenemos, sobre todo desde el punto de vista veganos y de medio ambiente, es a reducir el consumo de proteína animal en la Unión Europea y nosotros, por ahora, gracias a Dios, el sector porcino español por lo menos se está manteniendo. Nos estamos manteniendo, pero obviamente nos estamos manteniendo en unos niveles altos. Cuando estamos hablando en España de lo que es el consumo aparente, que esto es simplemente estadísticas, estamos hablando de 58 kilos por persona y año de consumo aparente. Si eso lo traducimos a tenedor, a consumo en tenedor, estaríamos hablando de unos 35-36 kilos de consumo a boca directamente.
¿Qué es lo que tenemos? Pues precisamente lo que tenemos es que desde hace prácticamente 6-7 años ha habido un cambio y antes consumíamos más carne fresca y menos producto transformado elaborado y desde hace pues 6-7 años estamos consumiendo cada vez más producto elaborado, producto de cuarta gama frente a la carne fresca. Actualmente estamos ya prácticamente en un 55% de consumo de producto elaborado frente a un 45% de carne fresca. Para que se os sirva de referencia, pues otros países con alta tradición también en consumo de carne de cerdo, como puede ser Francia, es un 70% de producto elaborado, un 30% de carne. En Italia, un 80% de producto elaborado, 20% de carne fresca. En Alemania, pues prácticamente como Francia, un 65-35, porque en Alemania le gustan mucho las barbacoas. Es decir, sabemos que la tendencia es a producto de cuarta gama, mayor valor añadido, un commodity más fácil para llevar al consumidor, no tienes que tener una frecuencia tanto de consumo de carne fresca y obviamente pues en la carne fresca entras en competencia, por así decirlo, con otros productos de otras especies ganaderas, cuando sin embargo pues el producto elaborado ahí estamos solos. Tenemos un nicho de mercado, el sector porcino, que no competimos porque no hay chorizo de vacuno, no hay jamón de cordero, es decir, tenemos un nicho muy propio y muy interesante. Y eso es lo que nosotros ahora mismo tenemos en estructura de consumo. A nivel de hogares, para que os hagan una idea, lo que es el consumo dentro de hogares antes del coronavirus, 12 kilos persona y año en hogares de producto elaborado, 10 kilos de carne fresca en hogares. A eso hay que sumarle más o menos alrededor de unos 7 kilos tanto de transformado como de carne fresca en Canal Oreca por persona habitante de año. Nos llegamos a esos 36 kilos de carne de cerdo por español que va a boca, que ese es el que va a boca, el que nosotros consideramos que es el valor más estadístico, porque los 58 kilos son consumo aparente, que eso para mí lo considero solo un dato estadístico, pero no es significativo. Le paso la posta a Horacio con el tema del consumo interno y cómo estamos, pero te dejo una pregunta, Miguel Ángel, que creo que Horacio también te la haría, que es, ¿dónde radicaría el éxito del aumento de crecimiento de consumo de productos procesados? Porque, corregime Horacio, en Argentina estamos muy estancados en esa parte y lo que vos decís, Miguel Ángel, de la carne fresca y la competencia directa nuestra con el bovino, me parece que ahí habría algo para poder trabajar. Horacio, ¿qué opinás? Sí, la verdad que, a ver, me meto en un tema que no es mi especialidad, pero algo conozco. Lo que pasa, a ver, vamos por partes. Por un lado, los 14 kilos por habitante por año que comemos en Argentina de carne de cerdo, 13, 14 da en este momento, de eso más o menos 3 o 4 kilos van para industria, o sea, para carne procesada, y más o menos 10 kilos de carne fresca. Por eso aclaro que son 3-4 kilos de materia prima cárnica porcina que se convierte en fiambre. No es que Argentina comemos 4 kilos de fiambre por habitante por año. Argentina comemos algo así como 10 kilos, algo menos ahora, crisis mediante más. Lo que pasa es que, justo Miguel lo dijo, acá sí existe el trimming vacuno, todo un montón de fuentes de materia prima cárnica bovina que va a carnes procesadas, hamburguesas, chorizos, bueno, hay fiambres que son con gran parte de la base carne vacuna y no carne porcina. Por eso es muy difícil analizar esto en detalle y además de esto, fíjate que gran parte de lo que Argentina compra pulpas, pero también compra tocino. Nuestra cultura del consumo de chorizo también es fuerte como en España y eso demanda mucha grasa que muchas veces el mercado interno no alcanza. Entonces, es como que está bueno entenderlo, porque en realidad yo creo que esto no va a cambiar. Ahora, si tu pregunta luego es que, ¿cómo creo yo que podemos hacer para crecer en la venta de fiambre? Mira, la verdad que no tengo ni la menor idea. Primero tiene muchas cosas que ver. El poder adquisitivo de la población tiene mucho que ver. O sea, España tiene un poder adquisitivo por habitante por año varias veces mayor al de Argentina. Por eso comen tanto jamón. No es que en Argentina no se puede fabricar un jamón de buena calidad. Se puede fabricar un jamón exactamente igual, de la misma calidad que los mejores en España. No digo cerdo ibérico porque no tenemos cerdo ibérico, pero se puede hacer un jamón de muy buena calidad. Entonces no es un problema de que la industria no sepa cómo hacerlo, ni no sea inteligente cómo agregar valor. Es un problema que está complicado. Además, que este es un canal también muy afectado
por la informalidad. Hay una competencia informal que no cumple estándares de calidad en muchos casos, de gente que fabrica fiambres en cualquier lado. Y bueno, de hecho, Argentina todos los inviernos tenemos algún caso de triquinosis, cosa que la verdad que nos tendría que avergonzar, pero es una realidad. Entonces digo, no es tampoco tan fácil para la industria salir a crecer en un mercado con una competencia muy difícil de enfrentar. ¿Bien? No sé si responde tu pregunta. Sí, 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 Yo, y clarísimo porque a pesar de todo, nos podríamos enfocar en lo que vos decís, Horacio, y como vos decís, optimista, todo lo que tenemos, porque si miramos el medio vaso lleno, todo lo que tenemos por crecer y por mejorar. Miguel Ángel, ¿vos qué opinás en cuanto a qué qué se ha hecho la experiencia de España en cuanto al aumento de consumo de procesados? yo es que sobre todo muchas veces yo me refiero casi un poquito más casi al tema histórico de España. Y es que somos un país con cultura de consumo de cerdo. Y precisamente de donde venimos es de consumo de procesado elaborado. Es decir, antes de que existiera el refrigerador, antes de que pudiéramos, ¿qué era lo que había? Lo que había era que todas las familias tenían su cerdo, matabas el cerdo en invierno y en Claro. invierno curabas y procesabas toda la carne para hacer o los chorizos o los jamones o las paletas o los lomos embuchados para que te diera de comer durante todo el año. O sea, es que precisamente el cerdo en España nació al 100% casi de producto elaborado. O sea, la carne fresca se consumía en invierno casi al tiempo que matabas el cerdo. ¿Cuándo ha aparecido la carne fresca? Pues cuando ya hemos tenido una producción profesionalizada que ya te permite pues jugar con más aspectos. Pero precisamente es muy curioso y muy interesante que tengamos que nosotros siempre hemos trabajado más con el producto elaborado. Y luego tenemos la suerte también, que eso yo creo que es un tema cultural, de que nosotros en España, pues el desayuno español más elegante que podemos tener es un pan con tomate y con un jamón. Es decir, ya empiezas desayunando jamón. A media mañana, si tienes que hacer un descanso, el bocadillo es un bocadillo de chorizo. Para el almuerzo, para la comida te puedes comer unos huevos con unos lomos y con unas patatas fritas, sin problema. Pero es que por la tarde, si tienes algo que picar, puedes comerte un poco de jamón york, que nosotros llamamos jamón cocido. Y para cenar, te puedes cenar unas salchichas tranquilamente de carnicería muy bien picadas. Has desayunado, almorzado, comido, merendado y cenado cerdo y parece que has tomado 5 cosas diferentes. Y nosotros es una cultura que tenemos suerte respecto a otro tipo de carne, que tenemos la suerte de que el cerdo no te produce ese efecto de saciedad. No me gusta hacerlo, pero por hacer la comparativa, tenemos otro producto muy español que es el cordero. Bueno, pues tú comes cordero y estás recordando el cordero aquí, aquí y aquí durante un mes. No te apetece volver otra vez a comer cordero porque tienes un recordatorio muy fuerte de que lo has comido. Sin embargo, la carne de cerdo es una carne muy liviana, muy ligera, muy apetitosa, muy sabrosa, que no tienes ese recordatorio de decir estoy saturado. A poca gente que conozco yo he dicho estoy saturado de comer cerdo, todo lo contrario, quiero comer más. O sea, tenemos un producto que es una estrella culinaria. Totalmente. Perfecto. Quiero pasar directamente a la parte final, a la parte, todo esto ha sido muy interesante, pero a la parte fuerte, porque ya estamos cerca de 50 minutos. Nos quedan algunas preguntas de la parte de carne, pero será para la próxima, porque la verdad que está muy interesante. Pero quiero pasar a los 3 puntos finales que hablábamos ayer, de más la parte institucional y la parte de promoción. Te pregunto a vos, Miguel Ángel, y voy a ir saltando con Horacio para que también vaya comentando un poco la parte que comentaba Horacio la semana pasada de liderazgo y de cómo deberíamos pensar en organizarnos a futuro para poder seguir creciendo como sector. Y la primera, Miguel Ángel, es, vos sos director de Amprogapor, por favor contanos brevemente qué es Amprogapor, cómo funciona, cómo se sustenta y a quién representa, ¿no? Nosotros somos la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, creada en la transición en España, cuando cambiamos de régimen y se permitió ya hacer asociaciones profesionales industriales, es decir, nosotros datamos de 1977, donde se crearon prácticamente todas, y nació precisamente como una necesidad de hacerse oír y de hacerse ver, de que los productores tuvieran una voz, voto, presencia, tanto a nivel de ministerio al principio, o sea, nuestra primera forma de trabajar y el porqué de la asociación es tener esa conexión entre el productor y las instituciones y productor. ¿Ahora qué nos está sirviendo? Pues que ahora mismo eso obviamente se ha quedado ya muy corto. Ya la parte más importante
de las organizaciones no es tanto la labor institucional de representación y de diálogo con las administraciones, sino el fomentar estructuras dentro de la producción para ir creciendo, comparativas y sobre todo pues hacer que las nuevas demandas sociales puedan aterrizar de una forma más sencilla dentro de la producción, porque los aterrizajes forzosos normalmente se llevan a la gente por delante. Ahí me estoy hablando sobre todo de bienestar animal, reducción de antibióticos, temas de emisiones, temas de sostenibilidad, temas de trazabilidad. Ahora mismo nosotros como asociación, lo digo muy fácil, cualquier aspecto que tenga que ver con el porcino, nosotros estamos involucrados, tanto a nivel, en España obviamente tenemos el hándicap o la posición de la Unión Europea, con lo cual mucho del trabajo que se hace como sector de España se tiene que hacer allí en Bruselas. Yo tengo la suerte de ser presidente y vicepresidente de dos grupos de trabajo muy importantes a nivel de Europa. Eso, pues cuando no tienes coronavirus, te hace tener que estar desplazándote mucho y estar negociando con todos allí, pero es lo que te permite adelantarte, es buscarlo. Es decir, el efecto de la asociación y del asociacionalismo dentro de los productores es cambiar el enfoque de a ver qué recibo y qué me toca a mí hacer, a ser proactivo y a ir a buscarlo, a buscar qué necesidades tengo, qué es lo que yo necesito, qué es lo que otros están pensando que creen que yo necesito, porque si están equivocados es mejor decírselo yo lo antes posible para que no metan la pata. Meter la pata, se mete la pata con otro sector, pero cuando estamos hablando de ganadería y de ganaderos, por favor no metan la pata, y eso hay que decírselo muy bien a los políticos y hay que decírselo lo antes posible y con datos. Todo eso es para lo que nosotros tenemos que estar. Somos los pilares de la producción son los ganaderos. O sea, la asociación no te podría llegar a decir que somos prescindibles, no somos tan necesarios. Pero digamos que una buena obra con un buen cemento pues tira más para arriba. O sea, los ganaderos son los ladrillos y las piedras, las asociaciones somos ese cemento que mantiene unido y que da sustento y estructura al sector. Interesante poder unificar ese mensaje y que muchas veces, Horacio, corregime, en Argentina creemos que todas estas cuestiones tienen que venir de arriba hacia abajo, unificar ese mensaje y que ese mensaje vaya de abajo hacia arriba para que entiendan realmente lo que necesitamos. ¿Qué opinas? Bueno, una cosa antes de que hable Horacio. Lo más importante, obviamente, que dentro de las asociaciones está alguien, como puedo ser yo, que se queda la cara, pero a mí lo más importante es que yo detrás mío tengo mi comité, mi consejo de ganaderos, de profesionales que quieren invertir su tiempo en tiempo de la asociación, que eso yo nunca paro de agradecerlo porque estoy seguro de que tienen otras cosas más interesantes que hacer en sus granjas que dedicar tiempo y recursos al bien común. Es decir, yo voy a dedicar tiempo para el bien del resto de ganaderos, porque voy a ir a reuniones, voy a hacer cosas, voy a hacer trabajos, y eso también es bastante de agradecer, que todos se tienen que involucrar. Perdona, Horacio, que te he comido un poquito de tranca. No, es interesante. A ver, yo creo que, de vuelta, volver a que somos un sector inmaduro, y acá el sector está permanentemente con cambios, ¿no? Yo decía antes que se han armado nuevas asociaciones en distintas partes del país. A mi manera de ver, de pronto no coincido en que tengan necesidades regionales, particularmente, cuando el objetivo común debería ser nacional. De hecho, recientemente, estas asociaciones regionales están trabajando más vinculadas con la Asociación Argentina de Productores Porcinos. Tal vez la producción porcina, la Asociación de Productores Porcinos, también ha tenido muchos cambios en estos últimos años, y en realidad si uno lo mira de vuelta, como te decía antes, como teníamos ese vecino que era una amenaza, la asociación, creo yo, se ocupó mucho de construir defensas, o sea, se ocupó mucho de una lucha gremial para impedir que nos tapen desde Brasil, que de hecho dio resultado, o no, lo discutimos por otro lado, pero me parece que lo que no se puso es a mirar hacia adelante. Y yo coincido que si vos, Miguel, creo que Argentina tendríamos que tener una asociación donde ya esté mirando al 2030. Porque fíjate vos que en el mes de febrero de este año salió en el diario principal de la Argentina la noticia que andaban los chinos, ronda acá por la Argentina, bla, 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 que iban a poner 27.000 millones de dólares, bla, bla, bla.
Y en realidad, recién ahora cuando se firma el memorándum de entendimiento, es donde vemos el riesgo que esto implica. Sí. Perdón, quiero aclarar, no es que la asociación no tomó ninguna medida. Lo que seguimos siendo un sector todavía muy chico y de muy poco efecto. No tenemos efecto ni voz fuerte en los ministerios, no tenemos un poder de lobby, como sí tiene la producción porcina en España. Lo Ese más... 2% que representa del PBI, que vos decís, nosotros representamos el 0,2%. No, yo, para mí, y desde el punto de vista de recomendación, sobre todo por el trabajo diario que hago, para mí lo más importante es que en España solo tenemos una asociación nacional, tenemos luego asociaciones regionales que están amparadas, algunas sí y otras no, están dentro de Amprogapor, no se necesita, pero nosotros actualmente, vía socios directos e indirectos, estamos representando el 85% de todos los cerdos producidos en España. Y eso lo saben tanto el Gobierno como nuestro Ministerio, como las comunidades autónomas. Y eso facilita mucho el trabajo de nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque a veces cuando a un gobernante le llegan 15 informaciones diferentes, le pones en un aprieto. ¿A quién ayudo? ¿Al que dice la verdad o al amigo? Esto no sé si pasa en Argentina. Aquí en España puede llegar a pasar. Sin embargo, si ya te viene la voz filtrada y ya solo te viene una voz y te dice nosotros como sector porcino queremos esto, ya por parte de las autoridades ya tienen más difícil de no hacer lo que tú pides, porque ya has llegado al consenso general. Y eso es bastante importante, es decir, intentar evitar los conflictos internos que podemos tener a nivel de productores, tener una única voz y trasladarla. Y luego, desafortunadamente, bueno, pues nosotros a nivel de ganadería sí que somos muy importantes, a nivel de asociación somos chiquitos porque con 2,5 personas pues manejamos esos 53 millones de cerdos que producimos en España. Entiendo, Miguel, que en todos lados, y en España no debe ser la excepción, debe ser difícil ponerse de acuerdo entre muchos, como en todos lados. En Argentina pasa algo parecido. Creo que nuestro objetivo debería ser empezar a entender la importancia que tiene el sector por sobre las individualidades y encontrar eso, lo que dice Horacio, ahora a través de una federación, de una cámara, de una federación entre varias entidades, poder encontrar ese liderazgo entre todos, pero con una sola voz, que represente a todo el sector y que pueda llevar esa información hacia arriba y realmente ser claros, ¿no? Me parece que es muy interesante. Paso a los últimos 2 puntos. Básicamente, el penúltimo, Miguel, es que nos cuentes brevemente qué es Interporc y cómo funciona, y me parece que también puede ser un buen mensaje o buena información para el sector argentino. Para nosotros es una de las herramientas que yo creo que más nos está haciendo crecer como sector. Interporc es la interprofesional del porcino de capa blanca. Tenemos 2 interprofesionales, una solo del ibérico y otra de capa blanca, pero obviamente el peso que tenemos es más importante la de capa blanca. Y es una supraorganización creada por organizaciones, en el cual estamos tanto la producción como la industria. Y el objetivo que tiene está muy delimitado, y además es que está muy delimitado por Real Decreto, es decir, por gobierno específico, tiene delimitado el trabajo de las interprofesionales, que son para ese aspecto que individualmente los ganaderos, individualmente las industrias, tienen poco recorrido, que es la promoción y la defensa del sector. Es decir, la promoción de la carne y la promoción de todo lo que hacemos. Ahí es donde estamos la interprofesional. Para eso la interprofesional tiene una herramienta mucho más fácil que nosotros. Antes lo habías preguntado y se me olvidó decirlo. Nosotros la forma de financiación es directamente por cuotas de los socios y por colaboraciones de las entidades o por trabajos externos que podamos hacer. Pero la interprofesional tiene la suerte de que tiene un cobro individual por cerdo sacrificado en España y por una normativa que es un Real Decreto español, obliga a todos los cerdos producidos en España a tener una cuota y esa cuota va directamente por la interprofesional. La cuota es pequeña, son 4 céntimos de euro por cerdo, por animal, no por kilo, 0,04 euros por animal producido es lo que paga el productor a la interprofesional y la industria paga lo mismo, 0,04 euros por canal. Total son 0,8, más luego tenemos una pequeña cuenta que se puede también de la parte de la industria transformadora. Estamos hablando de que directamente Interporc tendría un presupuesto anual de unos 4 millones de euros dedicados a todas las campañas de promoción que hacemos, ya bien sean anuncios, ya bien sean posicionamiento,
ferias en países terceros, misiones comerciales, todos aquellos aspectos en los cuales pues a veces era difícil que los productores te pudieras poner de acuerdo, lo haces directamente con la interprofesional. La interprofesional sí que tiene una limitación, y es que precisamente lo que hemos hablado antes de las organizaciones profesionales no puede entrar en el trabajo de representación ni en el trabajo directo con los socios. Es decir, yo como organización represento a ganaderos. Interpor, quien representa es a organizaciones. Es decir, el miembro de Interpor es mi asociación. Obviamente indirectamente mis socios, pero no tiene empresas. Interpor no tiene empresas, sino que tiene organizaciones y está manejada por organizaciones, no por empresas. Miguel Ángel, una breve que me quedó de lo de carnes, de exportación, pero ahora que hablas de Interpor y de promoción, brevemente, yo considero que España es un caso de éxito. Exportar casi el 50% de lo producido es un caso de éxito y para entenderlo y aprenderlo, ¿cuál crees vos que son las razones de ese éxito? O sea, ¿qué ha llevado a que España pueda ser tan exitoso exportando tanta cantidad de cerdo? Pues primero, obviamente, el mercado mundial. Lo ha dicho antes Horacio, el mercado mundial que tenemos independientemente de la peste porcina africana en China nos dice que se va a consumir más cerdo en el mundo y que por lo tanto los mercados están ahí. ¿Qué es lo que necesitas para los mercados? Lo primero, sanidad. Entonces, nosotros ha sido la primera apuesta. Antes de empezar a exportar, la primera apuesta ha sido la sanidad. La segunda ha sido un cambio cualitativo muy interesante de las plantas de faenado. Todos nuestros mataderos han hecho un cambio muy interesante. ¿Por qué? Porque lo primero que te va a pedir un país a la hora de exportar es ir a visitar tu matadero. Y las condiciones higiénico-sanitarias, por muy bonita que sea nuestra normativa europea, al final es el país de destino el que te exige lo que quiere. Y si quiere las paredes verdes, pues las quiere verdes. Y si las quiere rosas, las quiere rosas. ¿Y eso en qué normativa lo pone? Yo soy el que compro y yo quiero que tengas el matadero con las paredes verdes. Pues te las pongo. Y te las pongo. Y eso es lo más importante que ha hecho España. Tú me lo pides, yo lo hago, pero me vas a comprar. Y eso es lo que nos ha hecho sobre todo crecer en exportación, es decir, pensando en qué es lo que necesita para yo poder exportar. Luego, vinculadamente, pues también en nuestro modelo de producción y obviamente en el sur de España y el calor y todo, pues nos hace ser el país posiblemente de los más baratos a la hora de producir cerdo de la Unión Europea, no del mundo obviamente porque es más eficiente incluso Argentina que España, pero dentro de la Unión Europea sí, somos bastante eficientes a la hora de hacer cerdos, estamos muy bien dimensionados, la integración nos permite un salto cuantitativo y cualitativo muy interesante y sobre todo ahora mismo lo que vemos que es uno de los pasos más importantes que hemos dado es la interconexión entre la industria y la ganadería. Hay ganaderos que son industriales, hay industriales que están invirtiendo en la ganadería, entonces eso que hablaba Horacio al principio de la charla, de que antiguamente éramos enemigos, a ver si consigo que me pague más los cerdos, que es un ladrón que no me los paga. Y el matadero pensaba que qué cerdos más malos me vende y encima se los tengo que pagar, pero si son unos cerdos que me tendría que regalar. Eso se vivió en España, obviamente. Ahora ya no, ahora ya hay un win-to-win, es decir, yo necesito comprarte los cerdos porque es mi materia prima, yo quiero estos cerdos, vamos a ver qué precio, y ahí entramos obviamente en una cosa que para mí es bastante importante, que son las lonjas de precio, lo que vosotros llamáis bolsa, nosotros es nuestra lonja que nos emite el precio de referencia para la semana siguiente y eso transmite mucha estabilidad en los mercados. Ese es un tema con el que quiero que cerremos, que es muy importante. Horacio, por favor, remarcar lo que comentabas de la bolsa de Rosario con el tema del precio. Nosotros tenemos la experiencia en Argentina de que por ahí tomamos como referencia el PORMAC, o sea, estos últimos años el precio de referencia ha sido PORMAC, que tiene una parte, que comercializa una parte del sector de cerdos, del sector porcino nacional, pero comentanos brevemente qué sería lo de la bolsa de Rosario, para cerrar con Miguel con lo que es la lonja y el precio del cerdo en España. A ver, te lo comento sin ser un gran conocedor, ¿eh? O sea, yo tengo la noticia que, bueno, esta mañana justamente estuve hablando con la gente de la bolsa y me dijo, porque se iba a alargar esta semana y aparentemente el lanzamiento oficial va a ser el día 7 de julio. Tiene una página web, que bueno, lamentablemente no tengo en este momento, pero te lo puedo pasar para que se lo haga llegar a todos que les interese, una página web donde es interesante, se da de alta un productor que quiera vender, entra como vendedor, dice qué producto quiere vender, qué fecha, qué calidad determinada, peso, los atributos que quiera poner y el precio pretendido. Por la otra parte, hay de la parte de la demanda, un comprador
que están también dados de alta y demás. A ver, no te puedo decir más que esto porque esto es algo que todavía no empezó. Se está haciendo, pero lo que tiene una causa interesante es que estas, como es la lonja en España y demás, además de ser el que se crea la plataforma donde convergen los intereses, también tiene un rol de árbitro. En caso que haya alguna discrepancia comercial, calidad, términos acordados y demás, también arbitra. Entonces, es una cosa muy interesante que se convierte en un instrumento que, por supuesto, la información pasa a ser público. Obviamente, esto tiene que llevar a un cambio también, que es la formalidad fiscal que Argentina necesita. Porque no se puede hacer una cosa transparente con cosas escondidas. Entonces me parece que todo esto nos va a llevar a que maduremos como sector. Por eso digo que yo veo con muy buenos ojos esto, y la verdad que lamento no tener la página web en este momento, pero te la paso, porque creo que está bueno, que ojalá todos los productores puedan empezar a verla, conocerla. Va a llevar tiempo que confiemos, que lo entendamos, que sintamos, pero creo que a la larga es una cosa que nos va a hacer mucho bien como sector, porque es muy difícil crecer si no tenés pautas claras. Y esto ha sido un instrumento para dar pautas claras. Clarísimo, claridad futuro. Miguel Ángel, contanos cómo funciona la lonja de Lérida, Mercolleida básicamente, con el tema del Mercolleida. Nosotros en España tenemos diferentes lonjas para prácticamente todo, pero da la casualidad de que en porcino la lonja representativa de mayor seguimiento es la lonja de Lérida. Y digo representativa y de mayor seguimiento, porque la lonja no te impone nada. La lonja te marca una tendencia, es decir, tenemos una institución que se llama Mercolleida, que es el que se nutre de información y a partir de ahí va a emitir semanalmente, los jueves, hoy, jueves por la tarde, emite la tendencia que cree que va a hacer la semana que viene el precio. Lo hace tan bien que ese precio de la semana siguiente lo sigue prácticamente el 99% de la gente. Es decir, pocos se escapan a tener que renegociar un precio diferente al que diga la lonja, por no decir el 100%, porque me estaría pillando los dedos. ¿Cómo se constituye ese precio? Lo constituye Mercolleida, pero está formado por un comité de expertos. Y ese comité de expertos lo forman equitativamente 8 representantes de industrias cárnicas y 8 representantes de productores. Equilibrio total. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todo cerdo que se sacrifica, todo cerdo que se transforma, es el mismo equilibrio en animales, por lo tanto tiene que estar equilibrado. Esas personas, aparte de tener amplísimos conocimientos y ser expertos en el sector, tienen que nutrirse de información. Mercolleida les aporta diariamente, semanalmente, toda la información actualizada para también determinar cuál es la tendencia que hay en el mercado. Informaciones que son qué han hecho los pesos la semana anterior, tanto de salida de granja como entrada en matadero, para saber exactamente si lo que estamos es subiendo precios, pesos y por lo tanto tenemos atasco de animales o bajándolas, eso quiere decir que hay más demanda. ¿Cuál es la oferta y la demanda semanal? Es decir, para la semana que se está poniendo el precio, ¿cuántos animales van a ofertar las granjas y cuántos animales quieren matar los mataderos? Para ir sabiendo cómo está ese desajuste de oferta y demanda. Y obviamente nos tenemos que nutrir nosotros, como estamos en un mercado internacional, de qué es lo que está pasando en otros países y estamos muy vinculados a lo que pasa en Francia, porque quitando China es nuestro principal destino de exportación, Alemania, que es el motor de la producción en Europa, y con todos esos inputs y con todas las previsiones que hay y con cómo va la exportación, los expertos son los que emiten un dictamen, expertos de la industria de producción, emiten un precio hacia Mercolleida. Mercolleida ese precio lo estudia y puede hacer dos cosas. Uno, asumirlo como propio y decirle, pues yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los expertos porque nos hemos basado en las mismas herramientas. Pero también tenemos un sistema informático que se ha ido desarrollando precisamente para que todas estas variables las pongamos en las maquinitas sean las que piensen y te emiten una proyección a muy corto plazo de cómo se tiene que ir comportando. Entonces, en el caso de que no haya un acuerdo en que ese primer precio no quede muy claro, podemos ir a lo que se llama el modelo teórico. Y el modelo teórico es directamente meter todos los inputs en el programa informático que se va retroalimentando semanalmente, es decir, es un programa totalmente vivo. Y ahí te emito otra recomendación. Si en esa recomendación incluso todavía no estamos contentos, todavía se puede llegar a un asesoramiento, que nosotros lo llamamos el tema más de los políticos, es decir, gente externa que lo que vaya buscando es ver cómo de distantes están las posiciones entre unas partes y otras para ver dónde se pueden y dónde podemos llegar a ese punto de acuerdo. Para nosotros, una de las cosas más importantes que consideramos es que el jueves, no termina el jueves,
y no pasa a ser viernes si no tenemos precio. O sea, si el precio no se ha hecho hasta las 3 de la mañana, da igual, eso es jueves, eso no es viernes. Es decir, el jueves tiene que terminar con el precio. Si no se tuviera precio en España una semana, sería un caos absoluto. Por lo tanto, para nosotros, esas 8 personas por parte de la producción, miembros de Amprogapor, y esas 8 industriales que semanalmente se desplazan a Lérida, ahora por videoconferencia, a invertir su tiempo en llegar a hacer esto y tener esos acuerdos, es lo que nos da la tranquilidad al resto del sector, de que tú cuando vayas a vender los cerdos a la semana siguiente, le digas al matadero, oye, que yo te tengo que vender cuatro camiones, ¿a qué precio van? ¿Mercollida? Sí, por supuesto, ya está. Y ya está, o sea, no hay que decir la cifra. ¿Esto va a Mercollida? Sí, esto va en precio a Mercollida. Y todo el mundo lo respeta, todo el mundo lo respeta, y tú cuando te has levantado y cuando te has ido a la cama el jueves por la noche, sabes a cuánto vas a vender los cerdos la semana que viene. Sabes el precio que van a tener tus cerdos. Interesantísimo, la verdad que impecable. Se nos ha pasado 1 hora y 20, nos hemos pasado unos minutos, pero la verdad que, y el tiempo no alcanza, ha sido muy interesante. Quiero abrir un segundo para que Tony nos diga si hay alguna pregunta puntual que no hayamos tocado durante, una pregunta de los invitados que no hayamos tocado durante la charla, Tony. Y Bien. Dante, creo que han ido tocando varios los temas más interesantes y cuando ha habido una pregunta, ya al final la has hecho. Eh, por ahí me meto por la ventana y le hago una pregunta a Miguel Ángel, que esto que me gusta escuchar cómo cuenta él. Hace un rato hablaba de la cultura del consumo de la carne de cerdo y demás. Que nos cuente cómo se pasa de decir producimos proteínas animales a producimos el plato de comida que va a la mesa de cada ser humano que está ahí esperando por comer. Pues nosotros precisamente ahora mismo estamos volviendo a eso, volviendo porque en España, no desconozco en Argentina, pero en España hemos desvinculado demasiado la producción del consumo. Es decir, el consumo a nivel de ciudad o a nivel del gran consumo no sabe cómo se producen los animales, no sabe de dónde viene la leche, no sabe de dónde viene la carne. Nosotros cada vez estamos produciendo un producto de mayor y mayor calidad. Nunca se ha comido con una calidad y una seguridad como se está comiendo ahora mismo, y nunca se ha consumido con un desconocimiento tan grande de cómo se hace. Entonces ahora mismo precisamente estamos retomando la forma de llegar otra vez a enseñar a la gente el valor tanto tangible como intangible que tiene la producción ganadera. El tangible está claro que es el producto, pero el producto, por suerte en España, yo siempre digo lo mismo, creo que hay muy poco español que le tengas que explicar lo que es un jamón. Tenemos la suerte de que el cerdo en España poco tenemos que explicarlo. Todo el mundo lo conoce porque prácticamente le ha sido quitar el chupete y ya tenías un trozo de jamón en la boca. Lo que hay que explicarles es que precisamente toda la cadena que ha hecho para llegar a ese producto con esa calidad, con esa seguridad y con un trato exquisito a los animales, para que frente a estas corrientes anticarne nosotros le digamos al consumidor, estate tranquilo, nosotros tienes detrás un sector profesional que hacen las cosas bien por y para ti, el producto es excepcional y queremos que veas en ciencia cierta cómo cuidamos y tratamos los animales para que estén en las mejores condiciones. Obviamente, y no podemos negarlo, el animal para que tú te lo consumas lo tenemos que sacrificar, pero lo sacrificamos en las mejores condiciones para que no sufra y para que no tenga ningún problema de contaminación y tengas la calidad de la carne en el plato que tú necesitas. Ese procedimiento que parece tan fácil explicado en este minuto que os he dicho es muy complicado. Muy complicado porque tenemos ahora una separación muy fuerte entre un medio urbano y un medio rural. Un medio urbano ávido de información en redes sociales, de consumo instantáneo de información que desprecia o olvida al cabo de 2 horas, pero lo necesita constantemente, y que tenemos obviamente pues mucha gente en contra de la ganadería y de la producción que se está valiendo de esa desinformación. Hay un compañero que lo llama, y me gusta mucho, que estamos en la época de la toxinformación, y es mucha información tóxica, y precisamente nosotros somos uno de los que más nos atacan, quizá por esa debilidad que tiene un sector tan heterogéneo formado con pequeñas personas que viven en granjas, que trabajan en granjas en un medio rural, y que cuando le dices, oye,
que tienes que hacer y tienes que escribir más tweets en Twitter y te dicen que tengo que hacer qué, yo lo que tengo que hacer es inseminar las cerdas. A mí eso, nadie me ha dicho el veterinario, ¿y eso qué medicamento es ese de Twitter? ¿Por dónde se pone? Pues no lo saben, no lo saben. Obviamente tienen que dedicarse a lo que se tienen que dedicar, que es a trabajar en las granjas. Y nosotros ahora estamos en ese paso de refortalecer la presencia del ganadero como ente social, no solo como productor de alimentos, porque lo vuelvo a repetir y me repito al principio. Alimentos tenemos muchos. Desafortunadamente, a nivel del mundo, el principal problema que están es que están mal distribuidos, pero comer podemos comer muchas cosas, no solo cerdos. No nos miremos el ombligo de que pensemos que solo con cerdo vamos a alimentar al mundo. Hay, desafortunadamente, gente en el mundo que no come cerdos por motivos religiosos, no nos vamos a meter con ellos, pero el cerdo es un alimento excepcional, pero no nos vengamos arriba creyendo que somos los reyes del mundo mundial. Hay que trabajarlo para serlo. Impecable. Horacio, a mí me gustaría un comentario tuyo final, Horacio, y después ya así cerramos y liberamos a todos, porque la verdad que se ha hecho muy interesante y el tiempo nunca es suficiente, pero un comentario final, Horacio, y ya cerramos. A ver, primero que nada, la verdad que un verdadero placer compartir con El placer ha sido mutuo. todas las cosas que nos ha comunicado Miguel Ángel, la verdad que muy enriquecedor. Respecto a mi visión sobre Argentina, yo creo que todas estas cosas que estamos viviendo, estas amenazas internas, antes no las teníamos de Brasil, ahora las tenemos de China acá adentro, además, creo que el legado o el mandato que tendríamos que tener, la misión, tanto los técnicos como los productores, asegurar cada vez un producto de mayor calidad, buscar una alta especialización, y la verdad que tampoco es tan... seguimos siendo un país que tiene grandes virtudes para producir cerdo de calidad y con muy bajo precio, es decir, que son una realidad, y me parece que la tenemos que materializar. Creo que a todas estas amenazas hay que ponerle inteligencia, capacidad, y respecto al tema de las granjas, me parece que también muchas granjas tienen que pensar su destino en el sentido que estamos dando hándicap cuando no tenemos instalaciones con la tecnología necesaria para poder llevar adelante un producto de excelencia, tiempo, calidad, genética lo mismo, alimentación lo mismo. Entonces me parece que los productores que no estén dispuestos a ayornarse al desafío que viene, la pueden pasar mal. Pero me parece que quienes lo hagan tienen posibilidad de mantenerse, aún cuando esté lleno de chinos con madre acá en Argentina, me parece que hay oportunidad también para todos. Bien, bien. Miguel, minuto final, un comentario y cerramos. Para mí, simplemente que yo creo que nosotros, como España, estamos obviamente muy orgullosos del sector que tenemos porque creemos que es el mejor sector ganadero desde el punto de vista de eficiencia y de calidad. Alentarlos a que tienen la suerte de tener un campo muy abierto donde todavía crecer. La verdad que nosotros lo vemos que estamos llegando ya más cerca del precipicio y ustedes tienen mucho campo de crecimiento. Tienen un factor importantísimo que es directamente la Argentina. Eso es una materia prima per se para poder hacer lo que quieran. Y obviamente el tema de la exportación para nosotros ha sido el revulsivo del sector. Y lo digo como siempre y siempre hago por terminar ese ejemplo. Cuando se habla de la cadena cárnica queda muy bonito, todos somos eslabones. Pero para que una cadena funcione no puede empujar el primer eslabón, que es el productor. La cadena se hace una mierda. Tiene que empujar el final. Y cuanto más lejos tires, más tira de toda la cadena y al final está aquí. Es decir, qué es lo que se necesita, qué es lo que quiere nuestro consumidor, dónde está nuestro consumidor y obviamente Argentina tiene un potencial no solo de crecimiento de consumo interno, sino de exportación. Para eso, sanidad, eficiencia, profesionalización. Impecable, impecable los dos. Yo estoy, bueno, seguro que se ha volcado mucha información valiosa y de calidad para los asistentes. Simplemente agradecerles por la generosidad y por todo lo que transmiten. Y agradecer básicamente a todos los asistentes, a los clientes y amigos, que en realidad esto es por y para ellos. Sin ellos no podríamos hacer todo esto. Así que creo que se han generado muchos disparadores para una próxima. De mi parte, muy agradecidos a los dos y a la organización, a Tony, a Juan y
a Constanza y a todos los clientes y amigos. Tony, te dejo el cierre, pero muy interesante. Bien, solamente agradecerle de nuevo a Miguel Ángel, a Horacio, a vos Dante por hacer que también esto suceda, por la conexión con Miguel. Creo que es muy importante los conceptos que nos dejan Horacio y Miguel con la claridad y la horizontalidad que lo charlan. O sea, esto está bueno que cuando más fácil sea contar la historia, más fácil es de entenderla para todos y por ahí uno que, em, para los que estamos un poco más ajenos a la producción porcina. Así que fue clarísimo y agradecerles a nuestros clientes, a nuestro equipo técnico, a Juan que ha estado para todos lados y al equipo técnico de Teinal esta posibilidad. Seguro que va a haber otra, seguro que vamos a estar dentro de las mesas de las carnes, con todas las carnes juntas, o otra reunión del equipo de cerdos. Pero este tipo de formatos donde nos une a gente en España, a gente en Argentina y gente donde se pueda juntar, que nos pone globalmente charlando, vino para quedarse. Así que gracias a todos por el tiempo. Un abrazo. Muchas gracias a todos, Sigan un bien. placer. Gracias. Chao. ¿eh? Abrazo grande.